Bueno, compañeros, continuando con el tema de la isquemia cerebral, es conveniente trazar ciertos lineamientos conceptuales. La enfermedad cerebrovascular, el evento vasculocerebral, puede ser de dos, podemos dividir en dos grandes grupos. O bien, cuando se tapona una arteria y deja sin irrigación un territorio, ¿no? Ese es un evento vasculocerebral o una enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿ya? Pero cuando el vaso, la arteria afectada, se rompe y vierte su contenido sanguíneo por fuera del sistema vascular, ese es un evento vasculocerebral o enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ¿ya? Ahora, dentro de la enfermedad cerebrovascular isquémica pueden intervenir varios factores, ¿ya? Puede ser que exista un émbolo, es decir, un coágulo que viaje de distancia y que llegue a ubicarse al cerebro, esa es una embolia. O que ese coágulo se forme ahí mismo en el vaso, en el cerebro, ese es un trombo, ¿no? Pueden intervenir otros factores como es la viscosidad de la sangre, ¿no? En la que se supone es un factor predisponente, ya que entre otras cosas existiría una dificultad para que los elementos figurados de la sangre, entre esos los glóbulos rojos que transportan oxígeno, no cumplan adecuadamente su función de transportar el oxígeno. También llamamos nosotros ictus. En realidad una situación ictal es una situación de imposición brusca, a eso le llamamos ictus. Y en la terminología anglosajona se habla de stroke. Stroke significa un golpe, algo que se impuso bruscamente, ¿no? La sintomatología, lógicamente, de un evento vasculocerebral está determinada por el territorio afectado. Cada territorio tiene sus funciones determinadas y eso da la signología o la sintomatología que presentará el paciente. Aquí hay un pequeño estudio acerca de la epidemiología y se habla de la enfermedad cerebrovascular, en la que de 100.000 fallecimientos, ¿no? La más alta dentro de esta curva es el evento vasculocerebral con 7.897, nada despreciable, ¿no? Ahora nosotros en todo problema vasculocerebral debemos de considerar que existen factores que en realidad nosotros no los podemos corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque son factores fisiológicos normales, como por ejemplo el envejecimiento, la edad avanzada, nos expone a una serie de procesos degenerativos, tanto del mismo cerebro como de su vasculatura, o los vasos del cerebro, en las que los vasos van perdiendo su elasticidad, se vuelven más rígidos. Al volverse más rígidos con poca elasticidad, lógicamente la presión va a aumentar o predispone a la hipertensión arterial. El sexo masculino, la raza y etnia entre los pacientes negros existe una mayor predisposición. El clima, la estación del año y factores genéticos son factores, como les dije, que no los podemos cambiar, que no son modificables, que ya vienen intrínsecos con la persona, sea desde su nacimiento o sea en el proceso de envejecimiento. Ahora, sin embargo, hay otro grupo de factores que sí los podemos modificar, ¿no? Un paciente, por la hipertensión arterial, si nosotros controlamos la presión arterial,
estamos quitando un factor importantísimo, ¿no? Porque hay una gran cantidad de pacientes cuyo origen de los básculos cerebrales es el aumento de la presión arterial. La diabetes mellitus, ¿no? Nosotros sabemos cómo la diabetes mellitus daña sistémicamente en todo el cuerpo el endotelio vascular, ¿no? Entonces, el tabaquismo, que también contribuye a alterar la vasculatura, las dislipidemias que alteran la densidad de la sangre, ¿no? Esos factores, si tenemos un paciente que razona adecuadamente, o sus familiares que lo rodean, y contribuyen a que el patrón de la presión arterial esté en valores normales, que el azúcar se mantenga en valores normales, que haga cierto ejercicio diario, que cuide de su dieta, que deje el tabaco, bueno, eso también lo podemos en realidad modificar. Como otros pacientes que tienen trastornos de ritmo cardíaco, ¿no? Ya hablamos que la fibrilación auricular es el principal factor embolígeno del corazón hacia el cerebro, ¿no? Pero eso se lo puede corregir dando medicación para regular el trastorno de ritmo cardíaco, ¿no? Y otras cardiopatías también que pueden ser embolígenas. Nosotros podemos aquí apreciar un corte de una arteria, ¿no? Con la capa externa conjuntiva de tejido conectivo, esta que es la muscular y esta que es el endotelio vascular. Hay una gran preocupación porque hablar de endotelio es hablar de calidad de vida, y el endotelio tiene que ser liso, bien conservado, regular, ¿no? de buena calidad. Cuando el endotelio se modifica, cuando se presentan precocidades, cuando se presentan ateromas que sobresalen y que irrumpen en el libre transitar del contenido sanguíneo, entonces se generan ciertas cascadas de coagulación que terminan enviando coágulos hacia el cerebro. Dentro del protocolo de tratamiento de aquellos que han sufrido básculos cerebrales, ya verán cómo se utiliza la estatina para preservar casualmente la calidad de endotelio vascular. Este es un recuento pues de los eventos cerebrovasculares en que se dividen en isquémicos y en hemorrágicos. Dentro de los isquémicos, el global, por ejemplo, por ahogamiento, por estrangulamiento, es decir, el global es sistémico, se interrumpe toda llegada de sangre oxigenada al cerebro, eso es global. Y focal, cuando es un determinado territorio. Dentro de lo focal, pues tenemos los eventos vasculocerebrales transitorios, los TIA, ¿ya? Los infartos cerebrales propiamente dichos, ¿ya? Porque el TIA puede aparecer su sintomatología en cuestión de unos minutos y desaparecer, o puede resolverse su signología en 24 horas, más o menos en primera instancia así fue descrito. En cambio, el infarto cerebral ya es una isquemia establecida, ¿no? Que deja un déficit en la mayoría de las ocasiones permanente. Y este infarto cerebral puede ser aterotrombótico, ¿no? Es cuando hay un engrosamiento de la pared que puede disminuir la luz del vaso. Cardioembólico, cuando el coagulito se origina a distancia desde el corazón y viaja hacia el cerebro. Lacunar, que ya veremos, tienen su determinada ubicación, su preferencia por ciertos vasos y que casi siempre está relacionada con la hipertensión arterial. Hay otros que son de causas raras,
de causa indeterminada, como los procesos inflamatorios, las vasculitis, etcétera, ¿no? Y dentro del grupo de los hemorrágicos, ¿no?, hay el hemorrágico que está dentro del parénquima cerebral, por ejemplo, aquellos que son secundarios a crisis hipertensiva, aquellos que son puramente en el espacio subaracnoideo, ¿no?, y que tienen relación con procesos malformativos tipo aneurisma cerebral, ¿no? Donde más se dan las rupturas de los aneurismas es en las cisternas de la base, donde está el polígono de Willis nadando en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Incluso en ocasiones, siendo principalmente el sangrado a nivel de las cisternas basales, puede también implicar a nivel del parénquima cerebral. En el intracerebral puede ser, dice, parenquimatoso, o sea, dentro del tejido cerebral, o puede además vertirse, abrirse hacia los ventrículos, ¿ya? Y el sangrado puede ser superficial, puede ser profundo, puede ser a nivel del tronco o del cerebelo. Aquí podemos ver la diferencia entre un cuadro hemorrágico en el que hay una ruptura de la pared y extravasación de la sangre, y un oclusivo que lo que hace es interrumpir el paso de la sangre sin que exista efracción de la pared del vaso. Este es un recuento más o menos de lo que ya habíamos hablado. El infarto aterotrombótico implica su oclusión, una estenosis, una disminución del diámetro, del calibre del vaso, ¿no?, a costa de un coágulo, ¿no?, con material trombótico. Puede cursar con estenosis de la pared o sin estenosis de la pared. Hay ciertos parámetros en que la aterosclerosis, como les dije, con estenosis, la estenosis arterial mayor del 50% en las arterias cerebrales extracraneanas corresponden con la clínica o intracraneales de gran calibre en ausencia de otra etiología. En cambio, los sin estenosis, sin estrangulación ¿no?, la estenosis arterial es menor del 50%, en la que permite un flujo adecuado de estos vasos, y al menos dos de los siguientes factores de riesgo, como es edad mayor de 50 años, hipertensión arterial, diabetes, mellitus, tabaquismo e hipercolesterolemia, ¿ya? Esto es en lo referente al infarto aterotrombótico. El infarto cardioembólico, insisto, el que más da embolias de origen cardíaco es la fibrilación auricular, como ustedes pueden ver aquí. Puede haber una cardiopatía isquémica. En ocasiones el paciente llega al hospital con una precordalgia, y la gente se dedica exclusivamente, lógicamente atiende lo que el paciente más refiere, ¿no? Se dedican a la parte cardiológica, a la parte de hacer un electrocardiograma, etcétera, de regular el ritmo cardíaco, pero ese paciente en muchas ocasiones comienza a fibrilar, y cuando acuerdo hace el déficit neurológico, así es que ya no viene con el mismo. Las prótesis valvulares son otras de las entidades que pueden dar embolias hacia el cerebro. Es raro encontrar, los eventos vasculocerebrales son más propios de los pacientes añosos, pero sin embargo en los jóvenes la fiebre reumática, que implica cardiopatías por alteración de las válvulas, es a considerar en personas jóvenes, ¿ya? La otra son los procesos vasculíticos inflamatorios a distancia, que también pueden originar infartos cardioembólicos. Aquí estamos apreciando un corte coronal de una angioresonancia. Ustedes pueden ver aquí el tronco de la basilar, que se divide aquí en las dos cerebrales posteriores. No se ve muy bien esta cerebral posterior de acá. Y tenemos las carótidas, ya de un lado y del otro,
las cuales en este lugar se dividen en cerebral media para acá, que va al hemisferio cerebral, y la cerebral anterior, que va hacia la cara medial. Aquí van las dos cerebrales anteriores. Pero vemos cómo aquí está amputada, aquí hay una flecha incluso. Aquí está amputada esta cerebral media del lado derecho. Seguramente es un paciente con un cuadro isquémico en territorio de arteria cerebral media del lado derecho, que va a originar un déficit motor del lado izquierdo. El infarto lacunar es una entidad que está descrita, muchos de los cuales son silentes, es decir, que no dan ningún síntoma, y que su resolución a veces es en pocos minutos, a horas, el paciente queda muy bien, ¿ya? Pero el peligro viene es después. Son pacientes que por lo regular van a hacer nuevos eventos vasculocerebrales, pudiendo llegar incluso a la demencia vascular cuando ya se repiten con mucha frecuencia. Al comienzo, al inicio, ya digo, un alto porcentaje son silentes, no dan síntomas. El paciente tiene un cierto tipo de déficit y lo supera, ¿ya? Se considera que preferentemente se desarrollan en los territorios a cargo de vasos perforantes, ¿ya? Los vasos perforantes casi siempre dependen de los primeros segmentos de los grandes vasos, la arteria cerebral anterior, media y posterior, o sea, A1, M1, P1, que va a irrigar los ganglios de la base, aparte de también aquellos que se dirigen en el territorio vertebrovascular por medio del tronco de la basilar, aquellos vasos perforantes que van a irrigar la parte anterior de la protuberancia. Y se han descrito ciertos síndromes cuando estos infartos son infartos lacunares puros, ¿no? Descritos como hemiparesia pura es uno de ellos, que implica una lesión de la cápsula interna. El hemisíndrome sensitivo puro, que implica una lesión del tálamo y protuberancia. En el tálamo casi siempre es el núcleo postero-ventrolateral del tálamo, ¿ya? Hay otro síndrome causado por infarto lacunar, que son el hemisíndrome sensitivo motor, implica una lesión cápsulo-talámica. El síndrome ataxia hemiparesia, que implica lesión de las radiaciones de la cápsula interna o protuberancia, y el de disartria y mano torpe, ¿no? Que incluye lesiones de las radiaciones de la cápsula blanca o protuberancia. Acá en esta imagen nosotros podemos ver algunos infartos lacunares. Como ustedes los ven, son de bordes bien definidos, no rebasa el 1.5 centímetros de diámetro, tienen un contenido líquido muy similar a este aquí, que por lo tanto el contenido líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá vemos otro a nivel del tronco, ¿no? Este paciente en realidad tiene un componente vascular importante, implica que hay un terreno de base de una hialinosis de las paredes de los vasos perforantes que condiciona estas lesiones. Entre los infartos de causa rara, disección arterial. La disección arterial es cuando, ustedes saben, la arteria, que es un tubo con 3 capas, ¿no? Hacia afuera la conectiva, y sigue la muscular, que es la más gruesa, y la parte interna, que es la íntima o endotelio. Hay pacientes que manejando, ¿no? Van con su cinturón de seguridad, tienen un choque, un movimiento brusco, un latigazo, y un movimiento de latigazo puede originar, por ejemplo, una disección de la arteria carótida y a veces vertebral, ¿no? Que implica que se rompe una de las paredes de la
de este vaso importante, y el contenido que es impulsado por el contenido de sangre que es impulsado por el corazón comienza a meterse entre dos capas de la arteria. Esa es una disección arterial y lógicamente puede cerrar la luz de la arteria y originar una complicación mayor. Las displasias son alteraciones en gran parte de tipo congénito, malformaciones arteriovenosas. Uno a veces ni lo sabe, y a veces he tenido muchos pacientes que son un hallazgo de las malformaciones arteriovenosas, pero que tienen capacidad en ocasiones, como son ovillos malformados, de pronto abren caminos, lo que se llaman shunt, robo de irrigación, porque se abre bruscamente, así como se abren caminos aberrantes de ciertos vasos que de pronto se permeabilizan. Hay otros que se cierran y entonces pueden originar estos eventos vasculocerebrales, sea por taponamiento de una arteria intra malformación, o sea porque uno de esos vasos se rompa y origine una hemorragia. Trombosis venosa cerebral, ¿no? Por lo regular pueden ser de grandes senos, procesos vasculíticos, ya que pueden ser congénitos o adquiridos, la migraña, que en su periodo de vasoconstricción puede originar déficits. Los franceses dicen cefalea accompagnée, quiere decir que está acompañado de datos de focalización. Y ustedes tienen que saber que los valores normales del flujo sanguíneo cerebral es de 50 cc o 50 mililitros en 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Es decir, que para que un cerebro esté bien irrigado, debe de, en 100 gramos de cerebro, tiene que pasar 50 mililitros en un minuto. Y como la corteza es la que está más irrigada, para la corteza se considera que es 60 mililitros en 100 gramos de tejido cerebral en un minuto, ¿ya? Entonces, conforme baja a partir de estos valores, bajan los niveles de flujo, van originando cambios funcionales a nivel neuronal, ¿no? Así, cuando disminuye el flujo sanguíneo a 18 mililitros, de 50 a 18 mililitros en 100 gramos por minuto, se presenta una falla de transmisión sináptica. Si el umbral del flujo sanguíneo cerebral desciende a 10 mililitros en 100 gramos por minuto, ocurre una falla en la integridad de la membrana, ¿ya? Y en estos valores ya estamos entrando nosotros al infarto cerebral, ¿ya? La disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de un determinado umbral origina de inmediato alteraciones en la transmisión sináptica, y si el umbral todavía es más bajo, una despolarización de las membranas celulares. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos entonces en un paciente isquémico? En el centro hay un área que se le denomina core, ¿ya? Que definitivamente desde el inicio se va a la necrosis, un área de cerebro que se va a la necrosis, ¿no? Más hacia la periferia hay un área que está bastante bien conservada en cuanto a su irrigación, pero entre la parte central, que es definitivamente un infarto, y la parte periférica, que recibe bien irrigación, hay una cierta banda ahí, un área con una oligoemia, que le llamamos área de penumbra, ¿no? El área de penumbra, en todo caso, es una zona isquémica con bloqueo de su función, pero sin daño estructural. Es decir, es un área recuperable, y es ahí donde se debe tratar el paciente. ¿Qué es lo que se aspira? A que el paciente tenga
la suficiente calidad de vasculatura colateral que auxilie en ese momento por mecanismos colaterales a la mejoría, a recuperar la irrigación de ese territorio. Es conveniente que la viscosidad del contenido sanguíneo sea el adecuado para que tenga glóbulos rojos friables que se abran paso y lleguen con oxígeno a esa zona. Los valores de presión arterial tienen que ser los adecuados para que llegue al lugar y llegue oportunamente para recuperar esa área de penumbra. ¿Ya? Lógicamente, después que se origina la isquemia hay una serie de cambios, incluso ciertos vasos que se activan, no podríamos decir en neoformación, pero que se activan a la periferia, pero que son bastante frágiles, ¿no? Y que son aquellos vasos donde se dan los cambios de perfusión, pero que se exponen a los sangrados. Es decir, el paciente puede transformar un infarto isquémico, porque fíjate, también hay infartos hemorrágicos, en un infarto hemorrágico, ¿no? Entonces las hemorragias pericapilares en un infarto cerebral arterial siempre se producen en la sustancia gris debido al mayor número de capilares que presenta. Ahora, en los pacientes normotensos, a los pocos segundos de originarse una oclusión vascular aguda, se abren las colaterales. Pocos minutos después se produce una vasodilatación de los colaterales por la acumulación de productos metabólicos, originándose el relleno retrógrado de la zona ocluida. Se dan una serie de cambios en el tejido isquémico, ¿ya? Se dan una serie de cambios químicos de las denominadas cascadas. Una de ellas es la cascada del ácido araquidónico. ¿Qué sucede? Al faltar oxígeno por el taponamiento de una arteria, ¿ya? Esa falta de oxígeno en cuestiones de segundos implica el funcionamiento de estructuras encargadas de dar la energía, de las mitocondrias, ¿ya? Esto a su vez hace que las mitocondrias viertan el calcio que contienen ellas dentro del citoplasma, ¿ya? Y ustedes entenderán que el calcio es uno de los elementos más letales para la neurona cuando se vierte así abruptamente, ¿ya? Entonces en la pared de la membrana, que está compuesta por fosfolípidos de membrana, interviene ahí la fosfolipasa A2, que genera el ácido araquidónico y que fabrica sustancias inflamatorias, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, fabrica radicales libres. Eso a su vez condiciona una vasoconstricción que va a complicar más la isquemia, ¿no? Entonces, en la cascada del ácido araquidónico, como les recuerdo, el asunto primordial es la isquemia, disminución del flujo sanguíneo cerebral, que es la isquemia. Al disminuir el ATP también disminuye, no funcionan las mitocondrias, viene el aumento abrupto de la cantidad de calcio porque las mitocondrias vierten el calcio dentro de la célula y ahí comienzan a actuar, a destruir la membrana celular, las fosfolipasas, ¿no? Porque los fosfolípidos de membrana, ¿no? Es como un sándwich en la célula, en la membrana celular. Entonces la actuación de los fosfolípidos de membrana sobre los fosfolípidos de membrana de la fosfolipasa A2 originan esta generación de ácido araquidónico, procesos inflamatorios, radicales libres. Esto a su vez contribuye a una vasoconstricción y a una mayor isquemia y se entra en un círculo vicioso. Por otro lado,
la participación del azúcar. Sabemos que el cerebro se nutre de dos componentes, que es el oxígeno y el azúcar, pero el azúcar a ciertos niveles, ¿no? Cuando existe una disminución de los niveles de azúcar, ¿no? Por la isquemia, la energía pues se va a ver comprometida, porque por un lado puede haber, el cerebro puede oxigenar la glucosa, y por otro lado la disminución de la glucosa nos lleva a la neogluconeogénesis, es decir, es otro mecanismo por el cual sustituye esa falta de azúcar, ¿ya? Entonces, esta disminución, este mecanismo anaerobio del metabolismo del azúcar, ¿no? Hace que con la disminución del flujo sanguíneo cerebral se nos lleve a la acidosis, ¿no? A la acidosis. Por otro lado, esto se asocia a una alteración membranaria en la que se invierte y entra gran cantidad de sodio a la célula, el cual arrastra calcio, que es otro factor que se suma. Disminución del flujo sanguíneo cerebral, interviene en el metabolismo de la glucosa, nos lleva a la acidosis por un lado, y por otro lado a la entrada de calcio, ¿ya? Esta es la glucólisis anaerobia que les digo, ¿no? Fabrica la acidosis, es por la gran cantidad de ácido láctico entonces que se distribuye ahora dentro de la célula. Ya el aumento de la acidosis nos lleva a la fabricación de radicales libres, la bomba de sodio se altera, ya entra más sodio a la célula, ya hay un encharcamiento. El sodio al entrar a la célula arrastra líquido y arrastra iones de calcio. Se aperturan los canales de calcio, voltaje dependiente, desbloqueo de los canales de calcio. Por eso es que hay que insistir. Ustedes verán que en las emergencias no existen soluciones glucosadas, a no ser que se utilice en un paciente que tenga un coma hipoglicémico, por ejemplo. Porque debe utilizarse en estos eventos isquémicos soluciones que no sean hipotónicas, ¿ya? Y tampoco que contengan azúcar, porque sabemos que dentro del proceso rápidamente nos va a precipitar a la acidosis, que es una de las cosas que más atentan contra la conservación de la neurona. Reconocemos que el neurotransmisor más excitatorio que existe a nivel del sistema nervioso es el glutamato, ¿ya? Y la isquemia se encarga de que no se dé ese paso de cambio, de conversión del glutamato en glutamina, ¿no? Si el glutamato no se convierte en glutamina, entonces se acumula más glutamato y hay mayor conglomerado de esta sustancia a nivel extracelular, lo que lleva a una cascada de despolarización de neuronas, liberación de neurotransmisores, que incluye entrada de calcio, ¿no? Canales de iones sensibles al glutamato y voltaje. Es decir, el glutamato, hay un encharcamiento de glutamato a nivel extracelular que también precipita a la destrucción neuronal. Y el estrés oxidativo, que en cierta forma tiene que ver también con la participación de la fosfolipasa y de la cascada del ácido araquidónico, como ustedes pueden ver, que ya lo describimos. Y lógicamente una isquemia va a originar un edema cerebral. En el edema cerebral vamos aquí a citar dos tipos de edema que son los más frecuentes, ¿no?
que es el edema vasogénico. El edema vasogénico se lleva a cabo porque la isquemia cerebral origina una falta de funcionamiento de las mitocondrias, por lo tanto existe una pérdida de energía. Eso a su vez obliga a que se alteren la membrana, o sea, la distribución de los electrolitos a nivel de membrana, ¿ya? Se pierde la bomba de sodio, se pierde el funcionamiento de la bomba de sodio y el sodio entra, no se invierte. Normalmente en una célula debe haber más sodio extracelular y más potasio intracelular, pero en este caso por la isquemia se origina una alteración de los canales de sodio, una permeabilización de los canales de sodio, entrando bruscamente gran cantidad de sodio intracelular, a nivel intracelular, y este a su vez arrastra agua. Hay un encharcamiento, por lo tanto, de la neurona con líquidos, y eso se llama un edema citotóxico. Hay una intoxicación con agua de la célula. El otro edema es el vasogénico. El edema vasogénico implica la destrucción o la alteración de la barrera hematoencefálica, ¿no? Hay lógicamente una alteración de la microcirculación por la fabricación de una serie de interleucinas que van a originar una inflamación de la microcirculación, ¿no? Y liberación de ciertas sustancias tóxicas, metaloproteasas de matriz, acumulación de líquido en el espacio intercelular y extravasación de proteínas en la sustancia blanca, ¿no? Por lo tanto, el edema vasogénico primero tiene que haber ruptura de la barrera hematoencefálica y salida de proteínas, ¿no? Extravasación de líquido. Si se rompe la barrera hematoencefálica, no hay selectividad y salen los líquidos al espacio intersticial. Bueno, los signos y síntomas ustedes ya se irán familiarizando, sean sensitivos, sean motores, sean de ciertas focalizaciones, están directamente relacionados con el lugar y la función que tiene ese lugar y el grado de afectación del mismo, dependiendo de la vasculatura que está afectada. El cerebro está a cargo de dos grandes sistemas arteriales. Los 2/3 anteriores a cargo del sistema carotidio y el tercio posterior a cargo del sistema vertebrovascular. ¿Ya? Los 2/3 anteriores carotidios, ustedes saben, la carótida se divide en cerebral media a ambos lados y las cerebrales anteriores que van a la cara medial. En cambio acá se origina por las vertebrales que proceden de las subclavias, se unen en el tronco de la basilar y dan las cerebrales, finalmente las cerebrales posteriores, que van a terminar irrigando la corteza posterior de la cara medial del cerebro, posterior y posterior inferior. Lógicamente la signología, yo encuentro un paciente que tiene un compromiso de pares craneales bajo, que tiene problemas para hablar, ¿no? Una disartria, que tiene una ataxia cerebelosa. Yo no voy a pensar que este paciente tiene un problema carotidio. Él por su ubicación y por el territorio que irriga el sistema vertebrovascular tiene que hacerme pensar que es una afección del sistema vertebrovascular. Ustedes ven esta maraña de vasos, ustedes ven acá abajo el callado aórtico, de derecha a izquierda. Este es el tronco brachiocefálico que después se divide en subclavia y carótida. Luego tenemos acá la carótida que sale independientemente de la subclavia, ¿ya? Y de aquí de la subclavia van a salir estas dos arterias que son las vertebrales, que se unen en el tronco de la basilar y terminan con las cerebrales posteriores.
Se alcanza a ver aquí el polígono de Willis, ya lo veremos más detenidamente, que está formado por una comunicante anterior, dos cerebrales anteriores, ya, dos comunicantes posteriores y dos cerebrales posteriores. Esta, que es la cerebral media, como ustedes ven, esas no participan en el polígono de Willis. Y este es el callado de la aorta, ¿ya? Este es el inicio de los vasos que van dirigidos hacia la región encefálica. Tronco brachiocefálico, lo que se divide pues en subclavia y carótida. Acá ya nacen directamente del callado, tanto la carótida como la subclavia del lado izquierdo. Aquí vemos los dos sistemas, hacia adelante el carotidio y hacia atrás el vértebro basilar, que en este lugar se van a unir ambos sistemas arteriales por medio del polígono de Willis. Ahora, la arteria carótida tiene varios segmentos. Hasta aquí es la carótida común. ¿Ya? De aquí se inicia la carótida interna más o menos a la altura del borde superior del cartílago tiroideo y se divide en varios segmentos. Este C1, que es el segmento cervical, luego sigue el segmento petroso ya dentro del hueso del peñasco del temporal, ¿ya? Luego el acerum, que en realidad no se introduce en el agujero rasgado, sino que pasa por encima de él, ¿ya? Después de el acerum viene el segmento cavernoso, que tiene una forma de una porción ascendente, otra horizontal y otra discretamente ascendente. Ustedes recordarán que el seno cavernoso, perdón, el segmento C4 o intracavernoso está dentro del seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura paracelar, es decir, está a ambos lados de la silla turca. Se desplaza en sentido antero-posterior. El límite anterior es la hendidura esfenoidal, el límite posterior está a nivel de la punta del peñasco, ¿ya? Y que se acompaña en la dura del seno cavernoso del sexto par, y que en la pared lateral del seno cavernoso va el tercero, el cuarto, y las dos ramas superiores del quinto. Ahora, en la parte ósea del piso medio del cráneo están dos protrusiones en la parte interna de las alas menores del efenoides, que se llaman las apófisis clinoides, es parte de hueso, ¿ya? Por dentro de las clinoides anteriores recién emerge la carótida dentro del cráneo, ¿ya? Y ese pequeño segmento que está por dentro de la clinoide, esta es la clinoide anterior, el hueso, la clinoide anterior, ese segmentito de ahí, ¿ya? Que es el C5, se llama segmento clinoideo, que en ocasiones es alojamiento de ciertos aneurismas de difícil identificación y que es necesario hacer una clinectomía para tener abordaje a esos aneurismas. Luego de este segmento clinoideo viene el segmento oftálmico, ya a nivel intracraniano, como les digo, ¿ya? Y por último, el segmento comunicante. Se entiende que de aquí, de este segmento, va a salir las comunicantes posteriores que forman parte del polígono de Willis. Insisto que los síndromes de la arteria carótida darán su signología, su sintomatología, de acuerdo a qué territorio implica. Si la carótida se ocluye muy proximalmente en relación al corazón, se entiende, no va a ser lo mismo que una arteria que pertenece a la carótida como la cerebral media,
de los mismos signos, ¿no? Porque mientras más proximal al corazón sean los vasos, más territorio van a englobar. Entonces, la carótida va a comprometer, si es en la carótida, y ustedes saben que la carótida se ramifica en cerebral anterior y cerebral media, la carótida puede dar una isquemia de todo un hemisferio, ¿ya? Porque coge la cerebral anterior y la cerebral media, respetando la parte posterior que está irrigada por el territorio vértebro-basilar. Entonces, lógicamente va a haber una hemiplegia con hemihipoestesia contralateral. Si es el hemisferio dominante, no está implícito, entonces va a dar una afasia. Si es que coge tanto el territorio del área de Broca como el área de Wernicke, va a ser una afasia mixta. Si nomás no, entonces eso va a ser así, dependiendo es de qué áreas están implícitas, va a ser su sintomatología, su signología. La arteria cerebral anterior, que es rama de la carótida, va a tener varios segmentos. El segmento A1 se horizontaliza, ¿no? Una vez que se divide de la carótida y se va horizontalmente hacia la línea media, pasando encima del nervio óptico, ¿no? Y de ahí se dirige a irrigar la cara medial del cerebro, ¿ya? Y podemos considerar en ella el segmento precomunicante o A1, que es el segmento que va desde el lugar que parte de la división de la carótida hasta el que se une con la comunicante anterior. Ese es el segmento precomunicante. Y ya después viene la parte postcomunicante, que la podemos dividir en el A2, que nos dará, que será desde la rodilla del cuerpo calloso hacia la parte medial del cuerpo calloso, y por último la parte distal, que va a irrigar la corteza medial del cerebro. Aquí estamos viendo una cara inferior del cerebro. Destaca aquí esto que se ve aquí es la carótida seccionada. Ven cómo tienen una relación muy cercana con esta, que es el quiasma óptico. Ya, este es el quiasma óptico, esta es la glándula hipófisis, este de aquí, ya. Y esta carótida se va a dividir a este nivel en cerebral media, que va para acá, y en cerebral anterior, que va hacia la línea media. También podemos distinguir las comunicantes posteriores, que se unen a las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores ya forman parte del territorio vértebro-basilar, que va a irrigar toda esta porción póstero inferior de los hemisferios cerebrales. El polígono de Willis, en lo que concierne a la cerebral anterior, tenemos aquí la carótida, hasta aquí es la carótida, de ahí se divide en cerebral media, cerebral anterior, ¿ya? Aquí está la comunicante anterior, ¿no? Y este es el segmento A1 o precomunicante, porque está antes de esto, ¿no? Porque este es el desplazamiento de acuerdo a la circulación. Ya hasta aquí es el A1, después sigue el A2, que se va a la cara medial. De aquí la carótida, ustedes pueden apreciar, también nace esta, que es la comunicante posterior. La comunicante posterior pertenece a la carótida. Y esta, que es el tronco de la basilar, da estas dos terminales, que son las cerebrales posteriores, ¿ya? Y las comunicantes posteriores se unen a las cerebrales posteriores para así formar todo este pentágono. No sería pentágono, tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 arterias que forman un anillo en la base del cerebro, que está nadando en las cisternas de la base del líquido cefalorraquídeo, y cuya función es integrar tanto en la región carotidia como el territorio vértebro-basilar. Una vez llegado aquí, esta es la cara medial, esta es la parte anterior, la parte posterior, ya vamos a ver cómo están estas ramas que es la pericallosa porque rodea el cuerpo calloso, y este es la calloso marginal, ¿no? Que se va a encargar de dar ramas a la cara medial del cerebro. Un corte axial que podemos ver, este es un corte a nivel de mesencéfalo, esta es la carótida que está aquí seccionada, cerebral media con sus diferentes segmentos, este es M1, M2, ahí viene la M3 que es en el opérculo, en los labios, y por último las que ya salen a la corteza, M4, ¿ya? Y para acá sale la cerebral anterior que pasa por encima de este que es el nervio óptico para irse a la cara medial. Esto acá pertenece al sistema vértebro-basilar. Aquí está el tronco basilar que ha sido seccionado, pero aquí están las arterias perimesencefálicas, ¿no? P1, P2, ¿ya? Estas son las comunicantes posteriores que unen la carótida a la cerebral posterior. Bueno, y ustedes pueden ver aquí la representación de la arteria. Esta es la cara medial, está aquí está la cara medial, está aquí. Esta es la cara dorsolateral o externa, esta es la cara inferior. Pero tomen muy en cuenta en este homúnculo cómo la cerebral anterior va a dar irrigación principalmente lo que corresponde a los miembros inferiores. Hay otros también compromisos de la cerebral anterior que llega hasta aquí, donde se encuentra la representación cortical de los esfínteres vesicales. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, los diferentes síntomas. La arteria cerebral media en este caso, tenemos aquí un separador que nos permite ver al fondo el lobulillo de la ínsula o lóbulo de la ínsula, donde discurre ya parte de un segmento de la cerebral media, que es el segmento que corresponde al segmento insular, ¿ya? Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, lo estamos separando para ver al fondo cómo discurre la cerebral media. Y aquí tenemos un corte coronal, ¿ya? Un corte coronal, estructura cisura interhemisférica, este que es el cuerpo calloso, septum pellucidum, cuernos anteriores de los ventrículos laterales, cabeza del núcleo caudado, y todo esto aquí que es el núcleo lenticular, ¿ya? Miren la importancia. Aquí llega la carótida y se divide en cerebral media que va a la cara medial, en cerebral anterior que va a la cara medial, y esta acá que es la cerebral media. La cerebral media en que es su segmento M1, el primer segmento, da una serie de pequeños ramos perforantes, que le llaman ramos perforantes, que van a irrigar los núcleos de la base. Es aquí donde se desarrollan lo que vimos hace un momento, que son los infartos lacunares, ¿no? A expensas de los ramos perforantes de los vasos principales, en este caso la cerebral media. Este es M1, este es el lóbulo de la ínsula, este es el M2 o segmento insular, después da la vuelta aquí, este es el de los labios de la cisura de Silvio, ¿no? Es el segmento opercular, por eso los labios, y M4 que son los que salen ya a la corteza.
igual M1, M2, M3 hasta aquí y M4 todo lo de acá. En la cerebral media igual, si el paciente puede hacer una oclusión selectiva de un segmento, por ejemplo, a nivel de M4, es decir, exclusivamente en un segmentito de la corteza cerebral. No es lo mismo que si la cerebral media se ocluye, se tapona cuando recién se divide de la carótida, porque va a coger un mayor territorio. Hay un síndrome que se llama infarto maligno de la cerebral media, en la que se tapona al inicio del segmento M1 y origina un infarto masivo de casi todo el hemisferio, que obliga como medida salvadora a hacer una cranectomía descompresiva, que tiene que sacarse el cráneo, abrir la dura madre, hacer plastía de dura madre y dejarlo sin hueso al paciente para que así lo tenga para dónde expandirse, caso contrario se va a estrangular. Entonces los síntomas hay que ver si es el hemisferio dominante, donde están situaciones como el lenguaje que no están en el otro hemisferio. Hay que ver qué segmento es el que a partir de cuál es que se ha ocluido, que es del M1, M2, M3 o M4, ya que son ya en las ramas corticales, que son ramas anteriores o ramas temporales, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a ir considerando la signología. En cuanto al sistema vértebro-basilar, aquí tenemos una vista anterior del tronco encefálico, ¿no? Este es el lóbulo temporal que se alcanza a ver aquí. Acá tenemos parte del cerebelo. Estamos viendo la cara anterior, este es el bulbo hasta aquí, bulbo, hasta acá la protuberancia y más allá hacia arriba que es el mesencéfalo. Podemos apreciar muy claramente cómo las vertebrales ascienden. Este es el segmento V4, porque las vertebrales tienen 4 segmentos. Este es el más distal, ¿ya? El V4 ya es intracraniano y va desde el momento en que ingresa a el cráneo hasta su unión para formar la vertebral. Ese es el segmento V4 que va a dar los ramos espinales, y este acá que es la pica, que es la arteria cerebrosa posterior inferior, ¿no? En este segmento V4 que ya estudiaremos. Luego se une y forman el tronco basilar, que se desplaza en el surco basilar que está en la cara anterior de la protuberancia, ya que da ramos perforantes, ¿no? Donde también se podrían formar los infartos lacunares por estos vasitos perforantes de la parte anterior del puente de la protuberancia, ¿ya? Acá podemos apreciar cómo el tronco basilar termina en 2 arterias que son las cerebrales posteriores, pero entre las cerebrales posteriores, aquí podemos apreciar, y la cerebelosa superior, que es esta de aquí, la previa de aquí, ahí emerge el tercer par. Miren, esta es la carótida, ¿ya? Que se va a dividir en cerebral media y cerebral anterior, y de aquí también va a salir la comunicante posterior, que se va a unir a la cerebral posterior. Vemos aquí la hipófisis, los cuerpos mamilares, una serie de nervios aquí en la protuberancia, el quinto par, este es el sexto, séptimo, octavo, 9, 10 y 11. Bueno, entonces ya lo dominan ustedes. Y aquí vemos una vista lateral de cómo esta vertebral, que le dije que tiene 4 segmentos, uno que saliendo de la subclavia recorre el cuello pegado a las vértebras hasta el agujero, hasta antes de ingresar al agujero de las transverso de la sexta vértebra, agujero transverso de esta vértebra. Después sigue el otro segmento, que es el segmento, si este es el siguiente segmento,
Este segmento es el transverso porque atraviesa todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Luego sigue este otro que es el segmento pericondilio, ¿ya? Pericondilio, que le da la vuelta al cóndilo, ¿no? Hasta el lugar donde toca romper la dura madre. Y cuando ya rompe la dura madre hasta que se une con la otra vertebral, entonces es el segmento B4. Ya hablamos los síntomas principales del territorio posterior: mareos, vértigos, vómitos, visión doble, ataxia de la cintura escapular y pélvica, parálisis oculomotoras, trastornos del lenguaje, entre los principales, ¿ya? Aquí tenemos una resonancia, podemos ver parte de aquí del cerebelo, ¿ya? Corte axial, y aquí podemos ver el bulbo raquídeo y a ambos lados, a uno y otro lado, las vertebrales que lo acompañan. Pero esta zona hiperintensa de aquí, ¿no?, nos indica que seguramente está comprometida la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, que nos va a dar el síndrome de Wallenberg. Aquí está, ¿ya? Entonces el síndrome de Wallenberg, que es llamado también síndrome lateral de bulbo, ¿no?, va a originar una hemipoestesia corporal contralateral por afección del espinotalámico, una hipoestesia facial ipsilateral por compromiso del quinto par, un síndrome vertiginoso con náuseas y vómitos porque está implícito en la parte lateral superior del bulbo raquídeo en su transición para la protuberancia. Ahí se encuentran los núcleos vestibulares que también están tomados con esta isquemia. Disartria y disfasia porque está comprometido el núcleo ambiguo, que tiene que ver con el 9, 10 y 11. El síndrome de Horner, que es la representación simpática, que se caracteriza por enostamos, falta de sudoración de ese territorio y pupila pequeña, ¿no? Ese es el Horner. La ataxia cerebelosa porque está comprometido el espino cerebeloso, ¿no? Esto no tiene por qué comprometer ni el doceavo ni la motricidad de los miembros. La arteria cerebral posterior, ustedes pueden verla aquí, ¿no? El segmento P1 se origina, ese es el origen de la arteria cerebral posterior a nivel, es el lugar donde el tronco de la basilar se divide, inicia, ¿no?, las cerebrales posteriores. Por tanto, el segmento P1 va, que también se lo llama precomunicante, va desde la división del tronco de la basilar hasta su unión con la comunicante posterior. La comunicante posterior procede de la carótida. El segmento P2 es un segmento que va desde este lugar de anastomosis con la cerebral posterior, con la comunicante posterior, y termina en la imagen posterior del pedúnculo cerebral, ¿no? Este segmento es un segmento perimesencefálico, va en la cisterna perimesencefálica, ¿no? Y en ocasiones es comprimido cuando hay procesos herniarios a ese nivel. Termina en la margen posterior del mesencéfalo, como les dije. El segmento P3 cursa o discurre por la cisterna cuadrigeminal, ¿no?, ya atrás del mesencéfalo, hacia la parte pulvinar del tálamo, casi llega por ahí, y en el inicio de la cisura calcarina. La cisura calcarina, como ustedes ven, está aquí, ¿no? No se olviden que los labios de la cisura calcarina se van a constituir en la corteza primaria visual, ¿ya? Y se divide en sus dos ramas terminales, que son la rama calcarina propiamente dicha y la rama parieto occipital.
El segmento P4 corresponde al segmento que comprende el límite anterior de la cisura calcarina y la división de la arteria cerebral posterior en sus ramas terminales, es decir, en la corteza de la región medial del lóbulo occipital. Ya dijimos cuáles son los principales síntomas, ¿no? Ya a nivel cortical, lógicamente, diríamos que a nivel de la cisura calcarina daría una hemianopsia homónima, ya compromiso de los labios de la cisura calcarina. Aparte de otros como vértigo, ataxia, ataxia en la marcha, paraparesia, diplopía, parestesias, alteraciones visuales, disfagia, ¿no? Dependiendo de los núcleos que comprometan, ¿no? Oftalmoplejía, paraparesia y hemianopsia, como les había dicho. Del infarto lacunar, pues ya hablamos que tiene relación principalmente con antecedentes de hipertensión arterial. Ya hablamos también de sus síndromes que originan. Aquí tenemos una imagen que nos indican varios infartos lacunares, incluso uno a nivel de protuberancia. En cuanto al tratamiento, en realidad hay varias escalas. Esta es Cincinnati, que tiene que ver con los problemas vasculocerebrales. Valora la asimetría facial, la fuerza en los brazos y el lenguaje. Hay otras como son la de la NISM, que la escuela española la practica mucho, que se puntúa sobre leve cuando es menor de 4, moderado cuando es menor de 16, grave cuando es menor de 25 y muy grave cuando es más de 25 puntos en la evaluación. En los estudios por imágenes, pues nos permite, en primer lugar, una tomografía nos permitirá descartar, nos urge para instaurar un tratamiento, saber si el problema que tiene el paciente es hemorrágico o es isquémico, porque hay que hacer esa gran diferencia, ¿no? Hay que oxigenar al paciente, hay que ver cómo están sus valores de presión arterial, ¿ya? En los casos de hipertensión, hay que tratar de buscar un antihipertensivo. Los antihipertensivos, cuando bajan la presión arterial, la mayoría de ellos también es a costa de dilatar los vasos, y eso contribuye lógicamente a aumentar el edema cerebral. Por lo tanto, el ideal en muchas ocasiones para tratar el problema de hipertensión arterial, tratando de que no origine un aumento de la presión intracraneana por mayor edema, es el labetalol, que es un beta bloqueante. Aquí está, que se lo da en una dosis de 10 a 20 miligramos intravenosos en 1 a 2 minutos, pudiéndose repetir la dosis, ¿no? Hay otros medicamentos como la nicardipina, que es un bloqueante de los canales de calcio, y he notado que en los compañeros, por accesibilidad incluso, y en tratamientos de hipertensos rebeldes, la que más utilizan es el intracruciato de sodio, que ustedes ven es una dosis de 0.25 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, ¿no? Esta es una dosis respuesta que hay que instaurar en este paciente, hay que supervisarlo bien, a sabiendas de que este es un vasodilatador que sí puede implicar aumento de la presión intracraneal. Ese labetalol viene en dos presentaciones. Aquí el mecanismo de acción, bloquea los receptores beta 1 en el corazón, los beta 2 en los músculos bronquiales y vasculares, y los alfa 1 en los músculos lisos vasculares. Sabemos que su indicación es la hipertensión, en la crisis hipertensiva, y viene en ampollas de 200 miligramos que se diluyen en 40 mililitros, lo que quedaría
que en cada mililitro KCC 5 miligramos, ¿ya? Tiene como contraindicaciones los bloqueos auriculoventriculares, la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico. La quinacardipina, ya les dije, es un bloquea los canales de calcio. Se lo utiliza en hipertensión, en angina de pecho estable crónica. Para estos casos se lo utiliza en ampollas de 10 mililitros, 2.5 miligramos por mililitro. Siempre hay que monitorizar para evitar las hipotensiones bruscas. Y el nitroprusiato de sodio, que dije que es uno de los que más se utilizan en nuestro medio, en áreas, incluso por dificultad de accesibilidad a veces a conseguir el abetalol, ¿ya? Entonces el nitroprusiato en realidad baja la presión en ocasiones abruptamente, por eso hay que saberlo diluir de acuerdo a los requerimientos y es dosis respuesta. Se lo utiliza en las crisis hipertensivas y en hipertensión maligna, es decir, aquellas que ya han utilizado otros antihipertensivos y no ha dado resultado, ¿ya? Su presentación es un vial de 50 miligramos. Como contraindicación, lógicamente en hipovolemia no corregida, en las insuficiencias cerebrovasculares, hepatopatía, enfermedad renal. Un paciente que nos llega con una gran hipertensión, en ocasiones no es cuestión, es decir, con deterioro de conciencia, con datos de focalización, con mal manejo de secreciones. En ocasiones no es cuestión de que ese paciente tiene un proceso infeccioso, sino que hay una disautonomía de los ganglios hipotalámicos encargados de regular la temperatura. Y entonces tiene hipertermias de origen central y se hace muy necesario regular su temperatura, porque esto también contribuye a un mayor catabolismo del paciente y a complicar el cuadro. La glucosa, ya les dije, tenemos que mantenerla en valores adecuados, en promedio de 140, porque caso contrario nos precipita rápidamente a la acidosis metabólica. Y que es un medicamento que nos sirve para una fibrinólisis, es decir, se debe utilizar en los isquémicos, pero para ello hay que saber seleccionar al paciente, saber cuáles los pacientes están aptos para recibir este tratamiento. Tienen que ver qué valores de presión deben tener, qué antecedentes ha tenido el paciente, qué tiempo ha transcurrido, ¿ya? Hasta hay estudios que antes proclamaban solamente utilizar máximo hasta 3 horas después de instaurado el evento isquémico. Lógicamente tiene que haberse hecho primero una tomografía para saber que el problema es isquémico y no es hemorrágico, ¿no? Entonces, pero después existieron estudios que prolongaron hasta 4 horas y media la utilización de este medicamento. Se entiende que mientras más prolonguemos el tiempo de administración desde que se implantó el evento vasculocerebral hasta la administración de este medicamento, mientras más prolongado sea el tiempo, más nos exponemos a problemas hemorrágicos, a transformar un infarto isquémico en hemorrágico. Entonces, entre los criterios existen pacientes que hayan tenido signos de un evento vasculocerebral de menos de 3 horas, en los casos de las 3 horas, ¿no? Edad mayor de 18 años, una tomografía de cerebro que esté normal o con signos de isquemia aguda que no supere el 33% de la arteria cerebral, del territorio de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque si es de mayor territorio, también nos exponemos a que transformemos este infarto isquémico en hemorrágico. Y de acuerdo a la escala de Nielsen, que sea de 4 a 25. Y un consentimiento informado para no meternos en problemas desde el punto de vista legal.
Esto desde 4.5 horas hay que tomar las mayores seguridades, igual para que no se transforme en hemorrágico. Entonces hay criterios de exclusión, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tenga una hemorragia intracraneal, lógicamente es una contraindicación absoluta, ¿no? Pacientes que no sabemos qué tiempo ya tienen con su evento vasculocerebral, no, porque tienen que ser muy precisos, máximo 3 horas, o en los casos que exijan mayor vigilancia, hasta 4.5 horas, que tenga su escala de Nielsen mayor de 25, ¿ya? Que haya tenido hace 3 meses otro evento vasculocerebral, también está contraindicado. ¿Cómo están los números de plaquetas? ¿Están por debajo de 100.000? Entonces está contraindicado. ¿Cómo está el azúcar? Debajo de 50 o por encima de 400 es otra contraindicación. ¿No? ¿Cómo está la presión arterial? Por encima de 185 milímetros la sistólica y por encima de 110 la diastólica es otra contraindicación. Entonces ustedes revisarán meticulosamente cuáles son los criterios de exclusión, ¿ya? Y es cómo se prepara el alteplasa. En el primer minuto nosotros calculamos 0.1 miligramos por kilo de peso. ¿Cuánto pesa el paciente? Se le pondrá a ustedes paciente de tal peso, calculen, ¿ya? Y se le pondrá en el primer minuto, ¿ya? Si no hay alguna reacción, si no hay algún problema, en la siguiente hora, ¿ya? Se calculará 0.9 miligramos por kilogramo, pudiendo llegar hasta un máximo de 90 miligramos en una hora, ¿ya? Es importante que sea dentro de las 3 primeras horas de impuesto del básculo cerebral. Está contraindicado en pacientes que han sido tratados con heparina de bajo peso molecular, como la flaxiparina. Tampoco se debe administrar otros antiagregantes plaquetarios, por ejemplo. Bueno, y cuando hay una hemorragia originada por el alteplasa, lógicamente tiene que ser, en primer lugar, tratar de revertir el efecto del alteplasa, y en segundo lugar, considerar si esa lesión se puede volver de manera urgente, quirúrgica, para evacuar el coágulo y no permitir que se hernie ese paciente. En cuanto a hay maneras también de sacar los trombos de manera mecánica, introduciendo ciertos aditamentos con guías que permitan llegar al trombo y extraerlo. Ya hay escalas, así mismo como en el alteplasa, que permiten excluir o incluir al paciente, ¿no? En este tratamiento. Este tratamiento debe ser iniciado en las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas. Tiene que ser mayor de 18 años, una puntuación de la escala de Nielsen de 6 o más, ¿no? Entonces, asimismo, hay un protocolo para saber si se acepta o no para aplicar este método. Aquí nomás le doy para que siga la imagen. Y le pongo Pablo. Le pasé. Ya, usted diga ahí, vamos a la unidad. Ustedes pueden apreciar ahora este procedimiento de una trombectomía. Una trombectomía no por fibrinolisis, sino por estos aditamentos, que existe una gran variedad. Ya ustedes pueden ver ahí cómo se dibuja el árbol arterial,
ya se entiende que se habrán hecho radiografías previas donde se Position the indique balloon guide dónde catheter as está, close to the thrombus site as possible. dónde está el coágulo que vamos a retirar. Esa es la guía, esa es la guía que se introduce. The fitting of the guide catheter. Uno va viendo por una Then pantalla, connect the continuous flush. la With the guía aid of a atraviesa el suitable guide coágulo, wire, hold the guide wire in place and advance the microcatheter. Position Position the microcatheter distal to the luego se introduce este otro aditamento que va a permitir introducir una malla the microcatheter is in más allá de la parte distal del coágulo, to secure the catheter. ¿ya? With the aid of fluoroscopic La cual se va a carefully abrir. advance the solitaire FR Ahí va. until its distal markers line up at the end of the microcatheter. To deploy the solitaire FR, loosen the RHV. Then carefully withdraw the microcatheter while holding the solitaire FR in place. Entonces se abre esa malla, Covers only the compromete front of the device. a este coágulo The y usable el mismo length es of the retirado. solitaire FR should extend Lógicamente, past the side of the thrombus. Hay personas que se dedican exclusivamente a estos tratamientos endovasculares, Assess the revascularization status. que es lo que buscan es permeabilizar el vaso, ¿no? Hay un pequeño aditamento succionador que jala el coágulo, ahí lo succiona y retira. Bueno, lógicamente hay que investigar cuál es la predisposición del paciente a originar coágulos, ¿no? Ya hablamos de la fibrilación auricular, etcétera. Pero un paciente que ha tenido un evento vasculocerebral ya tendrá que tomar de por vida ciertos medicamentos que impidan que se repita el evento, ¿no? El ácido acetil salicílico en una dosis de 160 a 325 miligramos por día es un muy buen antiagregante plaquetario, ¿ya? Cuando ya se ha utilizado este medicamento y a pesar de eso ya le ha dado, se sugiere rotar el medicamento cambiándolo a clopidogrel, que se puede dar una dosis de carga inicial de 300 miligramos y luego quedará con un comprimido de 75 miligramos diarios. Entre otros tratamientos, en realidad los neuroprotectores han tenido poco uso. Los glucocorticoides tampoco han dado efectos benéficos. Si se presenta un edema, lógicamente hay que tratar el edema, ¿no? Y en el caso del edema a nivel de cerebelo, o el mismo coágulo a nivel de cerebelo, lo que puede originar en ese espacio tan pequeño es taponar el cuarto ventrículo y originar una hidrocefalia que puede herniar a la paciente. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace una ventriculostomía si hay accesibilidad a hacer ese método, o la colocación de una derivación ventricular externa, ¿ya? Se sabrá si, de acuerdo a las condiciones, es necesario entrar directamente a la lesión a sacar la isquemia, o sea, el infarto que está comprimiendo ya el cerebelo, ya en ocasiones hay que hacer una craniotomía subocubital y retirar ese tejido infartado, ya. Y si el paciente convulsiona, que está dentro de las posibilidades, también puedes tratar como cualquier convulsión, cubrirlo con anticonvulsivantes.